ya que estamos dedicando este mes a los padres y a los hombres en general, la sexualidad es un tema que no puede dejarse a un lado, ¿no es así, Irene? Absolutamente, Gaby, buenos días. Hola, Irene. Qué bien estar con ustedes y efectivamente los papás merecen un espacio para la reflexión, el apapacho y el autocuidado. Desafortunadamente muchos hombres piensan que como ellos son feos, fuertes y formales, no tienen que ir al doctor, a ellos no les pasa nada, nunca les duele nada. Cierto. Y la verdad es que desafortunadamente por esta falta de cuidado de pronto nos dan cada susto. Así que bueno, hoy la invitación es a que chequen sus niveles hormonales. Ok. ¿Eso cómo se checa, Irene? ¿Se presentan algunos síntomas que Sí. nos alerten? Fíjate que ¿Que nos digan algo? efectivamente puede ser que tú pienses que los síntomas que tienes son naturales porque a lo mejor estás muy estresado, tienes una gran carga de Mucho trabajo, trabajo. o Ok. dices, bueno, lo que pasa es que ya no estoy durmiendo bien porque pues tal vez la edad o las preocupaciones. Pero los hombres a partir aproximadamente de los 45, 50 años empiezan a tener una merma hormonal muy importante. Al igual que las mujeres bajamos nuestros niveles de estrógenos y de progesterona, la baja de testosterona en los caballeros, en los varones, impacta mucho en muchas áreas de su salud, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Ok. El aumento de peso, la pérdida de sueño, la pérdida del apetito sexual, incluso en ocasiones la pérdida de erecciones o la disminución en la calidad de sus erecciones son algunos de los síntomas que puede estar teniendo el hombre de que hay una baja hormonal importante. ¿Esto es la andropausia entonces? La andropausia es esto, es el cese de las hormonas. Hay personas a las que ok. no les gusta decir la palabra andropausia porque si lo traducimos literalmente sería como hacer una pausa en tu masculinidad. Y definitivamente sabemos que la masculinidad no está Nada en las tiene que hormonas. ver. Exactamente. La masculinidad está en la integridad de ese Oye, ser, de ese Irene, hombre. Te pregunto algo que obviamente yo no sé, tú sí. Tiene que ver mucho también mentalmente cómo eres, porque obviamente sí físicamente están los cambios, los que son, los acabas de decir, pero también tiene que ver mucho tu actitud ¿o no? Bueno, la actitud es importante, pero desafortunadamente cuando hay una baja de hormonas, cuando está el hombre teniendo niveles más bajos de testosterona de acuerdo a los que debería de tener, pues por muy buena actitud que tengas, De todas maneras lo siente. se va a resentir. Realmente aquí incluso la actitud modifica. Las hormonas tienen un impacto también a nivel neuronal. O sea, lo que está pasando en tu cerebro está impactado por las hormonas. La hormona masculina, que también las mujeres tenemos un poquito Un de poco. testosterona, es la Sí. que nos da vitalidad, fuerza, deseo sexual, energía, incluso este deseo de luchar, de competir, Claro. viene de la testosterona. Ok. Entonces, cuando ves al hombre que ya está todo agüitado, que ya Ay, se quiere sí. poner a tejer como abuelito, Ay, ¿verdad? no. En la mecedora, Mi que ha vida. perdido el deseo sexual, que ya le salió la barrigota. Fíjate que la barriga, los hombres cuando engordan mucho, hay dos situaciones, y esto mucho ojo, de verdad, esto es muy importante. Estamos hablando de que empiezan a producir en la grasa, hay estrógeno, que es la hormona feminizante. Entonces, de pronto les empiezan a crecer los pechos, las mamas, como si fueran mujeres. Mujeres. Y de pronto su actitud